Hola, ¿qué tal a todos? Soy la profesora María Julisa Pérez Bautista, licenciada en Contaduría, Auditoría e Impuestos. Y bueno, hoy venimos a hablar sobre una cápsula más, la cápsula número 5. Así que déjenme les comparto mi material de trabajo para que podamos dar inicio. Esta es la cápsula número 5 de Teorías de la Comunicación 2. Bien, vamos a esperar a que cargue. Muy bien, ya les cargó. Bien, damos inicio en este tema que es ahora Gramsci, hegemonía y cultura. Bien, la hegemonía cultural de Gramsci se refiere a cómo una clase dominante mantiene el poder no solo con la fuerza, sino también moldeando la cultura y las creencias de la sociedad para que sus valores se consideren el sentido común. Las instituciones como la escuela, los medios de comunicación y la familia difunden esas ideas y lo llevan a las clases subordinadas a aceptar y validar su propia opresión. Gramsci sostenía que para lograr una verdadera liberación, la clase trabajadora necesitaba desarrollar su propia cultura y cultura de clase para desafiar y transformar la ideología dominante. Bien, Gramsci tenía esa cultura como una clase dominante que pues mantenía ese poder, solo con su fuerza, sino también moldeando esa cultura y esas creencias en la sociedad. Y pues como decimos, el sentido común. Bien. Bueno, esa dominación o gobierno mantenido por medios ideológicos o culturales se logra a través de las instituciones sociales. Eso que nos va permitiendo quienes tienen el poder de influirnos fuertemente en los valores, en las normas, en las ideas, en las expectativas y en los comportamientos en el resto de la sociedad. La hegemonía cultural pues funciona al enmarcar esa cosmovisión de esa clase dominante de entre las estructuras sociales y económicas que va encarnando como justa, legítima y diseñada para el beneficio de todos, aunque esas estructuras solo beneficien a una clase dominante. Ese tipo de poder es distinto del poder de gobierno por la fuerza, como una dictadura militar, porque permite que la clase dominante ejerza la autoridad utilizando los medios pacíficos de la ideología y de la cultura, ¿ok? Según Antonio Gramsci, ese filósofo italiano, pues desarrolló ese concepto de hegemonía cultural a partir de la teoría de Marx, ¿ok? De que la ideología dominante de la sociedad, pues refleje las creencias e intereses de la clase dominante. Pues Gramsci siempre argumentó que el consentimiento al gobierno del grupo dominante se logra mediante la difusión de ideologías, las creencias, los supuestos y los valores. Ahora, a través de esas instituciones sociales, como escuelas, como iglesias, tribunales, los medios de comunicación, entre otras, esas institucionales hacen ese trabajo de idealizar y de socializar también a las personas en las normas, en los valores, en las creencias. Como tal, el grupo que controla esas instituciones controla el resto de la sociedad, ¿ok? Si esa hegemonía cultural se manifiesta con más fuerza cuando los gobernantes sean por el grupo dominante, pues llega a crear condiciones económicas y condiciones sociales dentro de la sociedad. Tanto son naturales y son inevitables. Ahora, en lugar de ser creadas por personas con intereses creados en determinados órdenes sociales, económicos y políticos, pues Gramsci fue el que desarrolló ese concepto de hegemonía cultural, ese esfuerzo por explicar por qué esa revolución dirigida a los trabajadores que Marx predijo para el siglo anterior, que no se había cumplido. ¿Ok? Nos dice que hay características de Gramsci bueno, de ese control a través del consenso. Esa clase dominante establece un consenso social donde sus valores son vistos como naturales e inevitables, sin necesidad de coerción.
Rol de las instituciones, escuelas, medios de comunicaciones, iglesias y familias son cruciales en la difusión de ideología dominante y la formación del sentido común, ¿no? Pues decimos que son vienen con más fuerza esa homogénea cultural siempre y cuando llegue a a esos grupos dominantes, ¿no? Que son los que llegan y llevan esas condiciones sociales a la sociedad, ¿no? Pues Marx decía bueno, al momento de que Gramsci desarrollaba ese concepto de hegemonía cultural, pues era para explicar esa revolución que era para los trabajadores, pues Marx dijo que era un elemento central de la teoría del capitalismo, que era esa creencia de destrucción de ese sistema económico que estaba integrado en el sistema, ya que el capitalismo se basa en la explotación de la clase trabajadora por parte de la clase dominante. Pues Marx razonó que los trabajadores solo podían soportar tanta explotación económica antes de que se levantara y derrocaran a la clase dominante. Sin embargo, esa revolución no se produjo a gran escala, que fue ese poder de la cultura de la ideología. Pues Gramsci se dio cuenta de que había más en el dominio del capitalismo que de la estructura de clase. Y esa explotación de los trabajadores, Marx había reconocido el importante papel que desempeñaba la ideología en la reproducción del sistema económico y la estructura social que lo sustentaba. Pero Gramsci creía que Marx no había dado suficiente crédito al poder de la ideología en su ensayo, Los intelectuales, que lo escribió en el 1929 y 1935. Ahí fue donde Gramsci describió que el poder de la ideología para reproducir la estructura social a través de instituciones como la religión y la educación, pues también argumentó que de forma intelectual a las sociedades a menudo fuera visto por observadores distantes en la vida social. En realidad, están integrados en clase social privilegiada y que gozaron de un gran prestigio, como funcionan como los diputados de la clase dominante que fueron enseñando y animando a la gente a seguir las normas y las reglas establecidas por esa clase dominante. Gramsci siempre se refirió al papel que juega con el sistema educativo en el proceso de lograr el gobierno por consentimiento o hegemonía cultural en su ensayo sobre la educación. Bien, el mecanismo de control. La cultura de masas, la publicidad y las redes sociales refuerzan valores como el consumismo, la meritocracia y la competencia. Ese ocultamiento de desigualdades. La idea de que el éxito se logra solo con trabajo duro oculta las desigualdades estructurales, validando el sistema actual. Eso es lo que estaba diciendo pues Marx, ¿no? Y también Gramsci, que esa idea de éxito solo se logra con trabajo duro, pues bueno, ahí es donde está ocultando esa desigualdad, está validando ese sistema actual, ¿no? Por ejemplo, el poder político del sentido común, que estudió esa filosofía Gramsci de sentido común, pues esas ideas dominantes sobre la sociedad y sobre nuestro lugar en ella. Ahora, en la producción de hegemonía cultural, eh, la idea de levantarse por los medios, la idea de que uno pueda tener éxito económicamente si se esfuerza lo suficiente, es una forma de sentido común que ha florecido bajo el capitalismo y que sirve para justificar el sistema. En otras palabras, si uno cree que todo lo que necesita para triunfar es trabajo duro y dedicación, entonces se deduce que el sistema del capitalismo y la estructura social que se organiza en torno a él es justo y válido. También deducimos que quienes han triunfado económicamente se han ganado su riqueza de manera justa y equitativa y que quienes luchan económicamente a su vez merecen su estado de pobreza. Esa forma de sentido común, ¿no? Ahora, la homogénea cultural o nuestro acuerdo tácito con la forma en que lo son las cosas es el resultado de la socialización. Nuestras experiencias con las instituciones sociales y nuestra exposición a esas narrativas culturales,
pues es todo lo que refleja las creencias y los valores de la clase dominante. Eso era lo que decía Gramsci en esta homogénea cultural. Ahora, él también nos decía que la cultura como herramienta. Gramsci veía la cultura como potencia fundamental para pensar y dirigir en la vida. Las necesidades de una contrahegemonía. Para Gramsci, el proletariado debía crear su propia cultura para desafiar la hegemonía burguesa. La reforma intelectual y moral, eso implica una lucha por la concepción del mundo, elevando el nivel cultural de los sectores subalternos a través de una reforma intelectual y moral ligada a un programa de reforma económica. Ahora, Gramsci pues recorrió distintos caminos desde sus apariciones en libros, luego que a mediados de los 70 fueron editados según en orden cronológico, ¿no? Ahora, esas posibles indagaciones sobre sus conceptos relevantes, pues fueron mostrando estos nuevos desafíos, ¿no? Que en la actualidad, pues están realizando trabajos que además están apelando en la filología, ¿no? Pues bueno, se va a encargar de analizar esas continuidades y esas rupturas de pensamiento en el devenir de esas notas, ¿no? Ahora, Gramsci con esta teoría o esa hegemonía cultural, pues fue más de forma breve, ¿no? Que siempre abordó ese concepto mediante ese estudio. Ahora, respecto a la gran inquietud que tuvo Gramsci en giro en torno en aquellos factores que se han permitido a los sectores dominantes construir y conservar su hegemonía, lo que remonta por defecto a la dualidad y supremacia subalternidad al establecer una posibilidad de coerción o de consenso. Ahora, de un nosotros ellos, como esas formas imperantes, pues siempre trató de plantear si es posible esa existencia de una supremacia o de una dominación consensual en ese sector subalterno, donde esa coexistente en ese ejercicio de coerción y la violencia y respectivamente a las formas de resistencia con un consentimiento del poder de una aceptación de las prácticas de sujeción. Ahora, por un conformismo social y una subordinación más o menos voluntaria, que a la larga se hace legítima, es ese telón de fondo, son esos índices de vida y son esas condiciones de materiales de existencia que van haciendo las veces de escenario los mecanismos políticos y socioculturales que dan un sustento simbólico y físico en esa misma denominación. Ahora, esa homogénea para Gramsci siempre se manifestó como un proceso dinámico, nunca estático. En ese transcurso del acontecer social, resultado de la constante propuesta a prueba de pluriformes, pues fue articulados y fueron intrinsecados por modos de dominación y de resistencia. Esa noción siempre ayudó a comprender la dinámica de las formas económicas jurídico-políticas, ahora que nos va permitiendo una nueva comprensión de esos procesos ideológicos y del conflicto cultural mediante una formulación que, pues bueno, va rescatando ese papel en los sectores subalternos en el plano del ejercicio del poder. Ahora, si se va proponiendo así una contienda de carácter histórica, pues se pone en cuestión esas categorías tradicionales del marxismo y va incitando a ese replanteamiento, a esos análisis contingentes que ha caído en el reducismo económico. Gramsci siempre tomó como referencia algunas consideraciones positivas y teológicas del materialismo histórico. Es entendido como la filosofía del praxis, que fue esa intención de Marx que fue a inspirar ese praxis revolucionario, ¿no? Que fue que se encargó de transformar al mundo
ya que hasta ese momento la filosofía se había concentrado en conocerlo sin llegar a incidir debidamente a él o a toda aquella dialéctica de lo concreto, ¿no? Ahí fue en donde esa interpretación instrumental y dogmática, para ese modo, acercaron a la dimensión cultural crucial en la comprensión de ese funcionamiento de esa teoría, ¿no? Social y política, ¿no? Bueno, a ese punto que hemos llegado en la hemogenia, hay que tenerlo claro que Gramsci pues la veía como una potencia fundamental, ¿no? De saber dirigirnos, de saber pensar y de esa necesidad para tener una propia cultura, de una propia desafiante, ¿no? A la burguesía. Pero bueno, continuamos en la siguiente cápsula. Cuídense mucho y estamos pendientes y a cualquier duda no duden en decirnos. Hasta luego.